Si te encantan las recetas fáciles, rápidas y llenas de sabor, hoy te enseño cómo preparar una tarta de papa con carne molida que te va a encantar. Comencemos por darle vida a la carne. Para ello estaremos triturando nuestros ajos, también estaremos agregando orégano, color, además tenemos comino y sal. Todo esto vamos a mezclarlo con nuestra carne. Y recuerda que el corazón de esta receta es la carne. Por eso, ¿qué otro aliño o otra especie le agregarías tú? Déjamelo saber en los comentarios. Al tener lista nuestra carne, ahora vamos a tomar una sartén que vamos a colocarle aceite. El amor está en el aire. Con el aceite se hizo un corazón. Quiere decir que este sartén quiere guiso. Ok, le daremos lo que quiere. Vamos a agregar la carne al sartén. Esta taza está emocionada. Se ha caído. Ahora llevamos a la cocina para sofreír la carne. Debe quedarnos así, en este punto. Ahora bien, vamos al paso de picado y acción aromática. Empecemos con los pimentones. Es interesante que el pimentón, dependiendo de la región, puede llamarse de diferentes maneras. Por ejemplo, en España le dicen pimiento morrón. ¿Lo conoces por algún otro nombre? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber. Tener el pimentón picadito. Ahora vamos con el cebollín o cebolla larga, como en algunos países lo conocen. Qué interesante es que cada país tiene un nombre diferente. También estaremos utilizando 2 tomates medianos. En mi caso, me gusta quitarle la parte del centro que tienen algunas semillas. Este platillo es ideal para quienes aprecian la cocina casera y auténtica. Además, esta receta está pensada para aprovechar ingredientes básicos que normalmente encuentras en tu despensa, desde pimentón hasta cebolla, ese toque de queso especial derretido. Así que no olvides suscribirte, darle like para más recetas irresistibles como esta. Hagamos de este canal de Coffee María un punto de encuentro para los amantes de la buena cocina. Ahora que tenemos todo picadito, lo vamos a llevar a una sartén, la misma donde doramos nuestra carne. Aquí vamos a sofreír por unos cuantos minutos hasta lograr ver que nuestros ingredientes cambian de textura. Vamos a remover nuestro sofrito porque no queremos que se queme. También estaremos añadiendo salsa de soya. Ya casi nuestros vegetales están listos. Podemos percibirlo porque ellos van cambiando su textura y van soltando líquido. Ha llegado el momento de añadirle carne que hemos sofreído previamente. Vamos a mezclar muy bien nuestros ingredientes con la carne y vemos que ya la carne está lista. Este proceso solamente toma unos minutos. A continuación vamos con la base de nuestra tarta. Vamos a utilizar de 400 a 500 gramos de papas que vamos a picar más o menos pequeñas para que la cocción sea más rápida. Vamos a llevar a una ollita, vamos a estar agregándole agua y también sal. Vamos a estar cocinando las papas hasta que estén blanditas. Esa es la consistencia que queremos. No queremos que queden duras. Al tener nuestras papas listas, vamos a sacarlas de la olla y vamos a llevarlo a un plato. Ahora estaremos triturando nuestras papas. Podemos hacerlo con un triturador de papas o incluso ayudarte con un tenedor. Como están tan blanditas, es muy fácil de hacerlo. Te recomiendo que puedas triturar estas papas apenas las saques del agua. Ahora vamos a estar llevándolas a un bol donde vamos a agregar también maicena y un huevo. Esa es la base de la tarta. ¿Por qué? Porque esto le va a dar consistencia
y va a unir toda la mezcla. Entonces no va a ser que nuestra tarta quede como un puré, sino que le va a dar textura muchísimo más agradable. Por eso me encanta agregarle maicena. Cuéntame qué otra cosita le agregarías tú. Esta es la textura perfecta para nuestra tarta. Teniendo lista nuestra masa, ahora vamos a usar este molde. Es un molde desmoldable. Si no tienes uno de estos, puedes usar el que tengas en tu casa. Esta receta se adapta muy bien. Además, utilicé un poquito de papel encerado en el fondo para que se haga más fácil al desmoldarlo. Y también le eché un poquito de aceite porque así el papel se adhiere muchísimo más rápido. Ha llegado el momento de agregar la mezcla que tenemos para nuestra tarta. Vamos a estar distribuyendo por todo nuestro molde. Debe tener un grosor aproximadamente de 1 centímetro. Podemos ayudarnos de una cucharilla para extender también toda la mezcla de papa, para que nos quede de forma uniforme. De llevar al horno, vamos a pincelar con un poquito de aceite de oliva o incluso mantequilla. Llevaremos al horno por 10 minutos a 180 grados. Con la mezcla que nos sobró podemos prepararnos cupcake que podemos refrigerar para consumir luego. Ya está lista nuestra tarta, ahora vamos a colocarle el relleno. Debemos colocarle suficiente relleno y presionar un poquito para que pueda entrar bastante de este rico y delicioso relleno. Miren qué bonito se ve nuestra tarta, qué bonito. Vamos a ir esparciendo poco a poco y ha llegado el momento de colocarle el queso mozzarella. Puedes usar cualquier otro tipo de queso que tú gustes. Yo le estoy colocando este porque se derrite y queda muy bonito. Vamos a hornear por 5 minutos y nuestra tarta quedará lista. Ahora es el momento de ver cómo nuestros esfuerzos se transforman en arte comestible. Y así hemos creado una tarta de papa con carne molida con ese toque especial de perejil hundido. La tarta de papas con carne y queso es un verdadero deleite para el paladar, con su mezcla de sabores tradicionales y ese toque especial que la hace única. Este plato se convierte en el favorito de todos. Su textura cremosa y su combinación perfecta de ingredientes caseros son capaces de enamorar a cualquiera, hasta los más exigentes. Una receta que nunca falla. Si te encantó esta receta, no olvides darle like, suscribirte y comentar cuál fue tu parte favorita o qué variación te gustaría probar. Comparte este video con tus amigos y familiares y activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Chao, chao amigos, nos vemos en una próxima receta.